Desde la ANDI le estamos apostando seriamente a la transformación digital. En el último Congreso Empresarial Colombiano invitamos a Nicolás Grossman y a Andrés Cadena de McKinsey Institute a que nos explicara cómo va a ser el crecimiento de América Latina en la era digital, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, qué deberíamos hacer como empresarios, como país, como ecosistema digital y de esta manera ofrecerle a ustedes los empresarios una herramienta útil para que lo pongan en práctica en el día a día de sus operaciones. Colombiano, miembro del Mackenzie Global Institute, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con una MBA de la Universidad de Rochester. Dirige el trabajo de Mackenzie en América Latina sobre ciudades sostenibles y desarrollo económico. Aló. Bueno, muchas gracias a Bruce, muchas gracias a Paola por la invitación. Yo traía una presentación, pero después de oír a los precandidatos presidenciales decidí no hacerla. Y decidí no hacerla porque creo que el tema que se está tocando es muy importante. Ellos han hablado a lo largo del día de hoy de una cantidad de temas que son importantísimos, pero para mí son coyunturales y ellos tienen que hablar de esto porque quieren ganar una elección, por supuesto. Y son temas que se definen en el día a día y nos jugamos la vida en ellos. El tema de Venezuela, el tema de qué está pasando con los commodities, son temas que son absolutamente importantes en el día a día. Pero yo quisiera dejar un mensaje y ojalá dejárselos a ellos. Alguno de ellos seguramente regirá el futuro del país. Y es un mensaje de más largo plazo. Es un mensaje de un tema estructural para Colombia. Y lo voy a hacer, en vez de usando una presentación, tal vez contando una historia. Les voy a contar una historia que empieza muchos años atrás. Tal vez, para no irme tan lejos, hablemos de cuando nació Jesús, para no ir más atrás todavía. Si tomamos la historia de la humanidad y vemos desde que nace el ser humano, desde que empieza a evolucionar el ser humano, cortemos antes del nacimiento de Cristo, nosotros vivimos durante muchos años relativamente igual. De los 2000 años que llevamos desde el nacimiento de Jesús, por 1800 años mal contados, hemos vivido relativamente igual. Había un sistema feudal, en donde si uno nacía, tenía el privilegio de haber nacido siendo señor feudal, sus hijos probablemente seguían siendo señores feudales y sus nietos serían señores feudales. Pero si uno tenía la mala fortuna de haber nacido sencillamente como un campesino normal, probablemente sus hijos serían campesinos y sus nietos serían campesinos. Y ese fue el modelo que imperó en el mundo por muchísimos años, hasta que llega una primera disrupción que cambia fundamentalmente la ecuación económica del ser humano. Y eso se llama la revolución industrial. Cuando aparece la revolución industrial, lo que cambia realmente es la capacidad del ser humano de poder utilizar, más allá de su fuerza y del asadón, su inteligencia para poder producir más con lo mismo. Y ese es el concepto sencillo, se llama productividad. Se genera a través de la innovación, y la innovación son las máquinas principalmente, se genera la capacidad de poder meter una hora de trabajo y sacar más de una hora de producto equivalente. Hasta su momento, en una historia tan simple como esta, la productividad era una hora hombre, una hora de producto. Cuando aparece la revolución industrial, ¿qué nos cambia en la vida? Las máquinas permiten que metamos una hora de hombre y saquemos 2, 3, 4 horas de producto equivalente. Ese es el gran cambio que ocurre en la humanidad. Hasta ahí la historia es sencilla, pero aquellos países que la aprovecharon empezaron rápidamente a despegarse de los otros. Y pasa por un concepto económico bien interesante, que quiero empezar a traerlo a Colombia y a América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aparece la revolución industrial, el primer efecto grande que tiene en el mundo es una migración. Empiezan a migrar jóvenes del campo a las ciudades. ¿Por qué? Porque es más chévere vivir en la ciudad que en el campo. ¿Y por qué es más chévere? Particularmente en esas épocas.
porque hay servicios, y eso de tener uno luz es chévere, y de tener acueducto es chévere, y en el campo no existían. Pero algo más importante que pasó en su momento, y lo que pasó es que cuando uno vive en comunidad, pues uno como hombre conoce más mujeres, las mujeres conocen más hombres, y también es mucho más chévere. Y ese proceso de conocerse genera una explosión demográfica. Y lo que viene detrás de la revolución industrial es una explosión demográfica. Y a partir del año 1820 hay un quiebre fundamental en la historia de la humanidad. Y lo que ocurre es que hay una explosión demográfica asociada a la revolución industrial y una explosión de productividad. Y esos dos temas combinados, más gente trabajando y trabajando más inteligentemente, hace que aquellos países que aprovechan la revolución industrial crezcan mucho económicamente. Y los países que no lo saben aprovechar no crezcan de esa forma. Y esa era la historia que yo quería contarles desde el punto de vista de, digamos que de historia económica. Ahora, ¿cómo nos aplica a nosotros esa historia? ¿Qué nos pasó a nosotros en el proceso? ¿Y por qué la preocupación que le quiero dejar a los candidatos? Nosotros, yo podría de alguna forma afirmar que no aprovechamos la revolución industrial, o no la aprovechamos de la misma forma que se aprovechó en otras partes del mundo. Evidentemente a nosotros nos llegan las tecnologías, llegan por ustedes los empresarios, que viajan y ven lo que ocurre y empiezan a traerlas, pero ese proceso de explosión demográfica que también ocurrió en Colombia, que ocurre en el siglo XX, que ocurre principalmente después de la Primera Guerra Mundial en el caso colombiano, ocurre de una forma absolutamente desordenada, donde no hay una lógica económica y un entendimiento de lo que está pasando en ese cambio en el mundo. Como sí la hubo en Inglaterra, sí la hubo en los Estados Unidos y sí la hubo en otros países como Japón. Cuando nos llega a nosotros, el efecto demográfico que se genera es exactamente igual. Nosotros hemos escuchado muchas veces que la razón central por la cual hay una gran migración en Colombia es la violencia. Mentira. No quiero desconocer, por supuesto, que la violencia sí ha generado algo de migración, pero el 98% de la migración en Colombia ocurrió por lo mismo que ocurrió en los mismos años en el resto de los países del mundo, incluyendo los otros países de América Latina. Y cuando se crea la gran urbe en Bogotá y la gran urbe en Medellín y la gran urbe en Cali, no es por el efecto demográfico migratorio de violencia, es porque hay oportunidades de trabajo en las ciudades que no había en el campo. Es porque cuando llegan más habitantes se reproducen. Pero el proceso de llegada a nuestras ciudades fue desordenadísimo, porque nosotros somos un país en donde los técnicos que son muy bien preparados se han preparado mucho en lo macro y poco en lo micro. Y la macro funciona y nos damos con toda la razón golpes de pecho porque la macro funciona. Mal que bien ha funcionado desde que nos acordamos. Pocas crisis económicas profundas grandes a los macroeconomistas, pero el proceso de crecimiento se da en lo micro, no en lo macro. El empleo se crea en las ciudades. Y ese proceso de migración que generó que en Brasil se crearon unas favelas o en Medellín unas comunas y que 3 generaciones después de que los migrantes llegan a las favelas o a las comunas, sus hijos todavía estén paseando por las calles buscando qué hacer. Ese ha sido nuestro error. Nosotros no entendimos que nos volvimos un país urbano y que el país urbano es micro y que la microeconomía hay que manejarla de una forma diferente con políticas distintas. Y esa historia uno dice, bueno, ¿qué vaina? ¿Se puede hacer algo? Les voy a contar, sí se puede hacer. Pero antes de contarles qué se puede hacer, les voy a dar otro dato. Colombia, durante los últimos 50 años, ha crecido al 4.2%, que no es un número malo. El mundo ha crecido a 3.6%. Entonces hemos crecido por encima de lo que ha crecido el mundo. Pero cuando uno mira
¿Qué es crecimiento en Colombia y lo descompone? El crecimiento se compone de dos grandes variables. ¿Ya ven cuáles son? La gente que trabaja y qué es capaz de hacer con lo que trabaja. Número de horas trabajadas y productividad por hora. Ese es el valor agregado. Entonces, si uno descompone el crecimiento de Colombia de los últimos 50 años, ese 4.2%, el 75% de ese crecimiento son los jóvenes que nacieron. Es la explosión demográfica que se dio en Cali, que se dio en Barranquilla, que se dio en Bogotá, que se dio en Medellín, de la gente que buscaba qué hacer cuando se integraba a la masa laboral y que no encontraba esas oportunidades porque no había ese pensamiento micro, pero que igual son más horas y más horas al sistema y aunque sean informales, generan crecimiento económico. 75% del crecimiento de Colombia son jóvenes entrando al sistema. Y solamente el 25% de ese crecimiento es productividad. Es, oiga, usemos el cerebro para tener empresas formales, para tener procesos, para tener máquinas, de tal forma que seamos capaces de producir más con esa hora que le metemos. Solo el 25%. Esa ecuación está mal. Esa ecuación no es sostenible. Y se nos está acabando la gasolina y les voy a explicar por qué. A propósito, mientras en estos 50 años eso pasaba aquí, y pasaba en Brasil, y pasaba en Argentina, y pasaba en Venezuela, y pasaba en México, en el Asia, en los últimos 25, no los 50, pero en los últimos 25, se dieron cuenta. Y esa ecuación cambió. Y es exactamente al contrario. Del crecimiento asiático, el 75%, el 80% viene de mejoras en productividad y solo el 20% de más gente entrando al sistema. ¿Por qué nuestra ecuación tiene un problema fundamental? Esa forma, ese modelo económico que tenemos en Colombia desde hace 50 años. Tiene un problema fundamental, les voy a explicar por qué. Y es el que tenemos que solucionar y nuestros políticos nos tienen que ayudar mucho. Y los empresarios tenemos que dar todo para que lo podamos solucionar. Ese crecimiento del 4.2 que les estoy hablando de 50 años, 75% más jóvenes entrando al sistema, 25% más productividad, se está agotando. Se está agotando porque el 75% que les digo de los jóvenes se están acabando. La tasa de fecundidad en Colombia está cayendo de 5.1 niños por madre a 2.5, va a caer a cerca de 1.7. Y no hay que ser muy inteligente para correr una serie de datos y mirar qué va a pasar con la pirámide poblacional colombiana, que era así, ya está así, y para el 2025 ya no vamos a tener una pirámide, vamos a tener es un cilindro, es decir, el mismo número de habitantes jóvenes que viejos. ¿Qué implica ese cambio? ¿Qué implica el cambio de que no tengamos más niños? Implica que no tenemos ese 75% de stock de horas. Es matemática elemental, P por Q. Si no tenemos esas horas, ¿qué le pasa al sistema? Pues hicimos un ejercicio muy sencillo, y es mantengamos el sistema económico que tenemos y solamente concentrémonos en paz o no paz, el problema que nos genera Venezuela en el corto plazo y otra serie de temas que son súper relevantes, no los quiero por supuesto desmeritar. Pero si no cambiamos el sistema económico como está diseñado y nuestra capacidad realmente de ser productivos, esas horas van a caer y el crecimiento estructural de Colombia, si no cambiamos el modelo y seguimos innovando a la misma tasa de innovación que teníamos en los últimos 50 años. Imagínense todo lo que ha cambiado en los últimos 50 años. El crecimiento estructural es de 2.1%. Entonces, gran problema la coyuntura de que se cayeron los commodities y estamos creciendo al 1. Sí, pero ojo, ese es el problema de corto plazo. El largo y complejo es una sociedad donde ya hay más viejos saliendo de la masa de la PEA, población económicamente activa,
que jóvenes entrando, en donde trabajamos igual. Trabajamos bajo el concepto de informalidad, no generamos una inclusión en Colombia y la siguiente generación sigue viendo cómo subsiste en el mundo informal. Si vegetamos y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, crecimiento estructural de 2%. Con crecimiento estructural de 2%, en un mundo tan conectado como el nuestro, la paz es efímera. Porque la gente aspira a mucho más de lo que tiene y ya conoce lo que puede tener. Entonces, ese es un modelo que yo creo, y estoy siendo muy agresivo, no es sostenible. Entonces, esa es la espada de Damocles que tiene la economía colombiana. A propósito, la tenemos todas las economías latinoamericanas. Un poco menos las de América Central, porque todavía están teniendo muchos niños. Pero el resto las tenemos. Entonces, ese es el problema estructural fundamental de largo plazo de la economía colombiana. ¿Les queda claro el dibujo? Entonces busquemos la solución. Como los vasos se ven siempre medio llenos, ¿cómo sale uno de un crecimiento estructural del 2%? Pues si ese crecimiento, nuevamente recordemos, es el valor agregado, es número de horas multiplicado por productividad, pues hay que aumentar el número de horas y hay que aumentar la productividad. Y si hacemos las dos cosas, salimos adelante. Y lo vamos a hacer, estoy seguro, porque los candidatos y el nivel de lo que estamos oyendo es bueno, pero hay unos conceptos básicos que los 12 y los que faltan los tienen que tener claros. ¿Cómo se consiguen más horas en el sistema? Metámosle más horas. Una es una política de decir, bueno, vamos todos a tener hijos, eso no va a funcionar. Yo creo que esa tasa del 5% cayendo, por más de que nos pongamos creativos, no va a cambiar. Entonces no es teniendo más hijos. A propósito, la migración venezolana nos va a ayudar, hablando de políticas de migración. Si efectivamente pasa un problema estructural de corto plazo porque van a llegar a las favelas, pero son más horas. Ojalá no lleguen tantas porque no vamos a ser capaces de integrarlas a tiempo. Pero esos jóvenes, si son jóvenes, ayudan. ¿De dónde vienen las horas? Nosotros empezamos a buscar y decir, ¿dónde están las horas? Debe haber horas en el sistema que no aparecen. Y es verdad, hay horas que no aparecen. Una obviamente tiene que ver con una política pública de hasta qué momento la gente debe estar trabajando en Colombia. Esa es una. Y el próximo presidente va a tener que atacar ese tema, y es la reforma pensional. Y les voy a dar una anécdota, les voy a contar una anécdota. ¿Por qué la gente se pensiona a los 65 años en todo el mundo? Más o menos, todos los regímenes pensionales modernos son a 65 años. Porque los ingleses que se inventaron el régimen pensional moderno, al terminar la Segunda Guerra Mundial, hicieron un cálculo actuarial y la expectativa de vida en Inglaterra era 63 años. Y dijeron, oiga, ¿por qué no ponemos que la gente viva un par de años más? Manejamos el cálculo para que podamos entre todos mantenerlos ese par de años. 65 años. Pero eso estaba atado, era cuánto tiempo después se moría la gente. Y ese número se quedó en el imaginario de todo el mundo, incluyendo Colombia, y nunca se ajustó por el cálculo actuarial y la realidad de que los seres humanos ahora vivimos mucho más. En el mundo occidental, moderno como el nuestro, si uno tiene el privilegio de llegar a los 50 años, su expectativa de vida ya está en 82, 83 años. Solamente como anécdota. Entonces, ¿de dónde vienen las horas? Uno, hay que hacer una reforma pensional. Dos, y tal vez más interesante todavía, uno empieza a analizar dónde está el subempleo y el desempleo. Y esto no es formalización, eso es tema de productividad. Es el subempleo y el desempleo. Y hay una fracción, un porcentaje, un subgrupo de la población en donde se concentra el desempleo y son las mujeres jóvenes. Y uno dice, mujeres jóvenes, ¿por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué mujeres jóvenes en Colombia a menos de 30 años tienen casi 40% de desempleo? Y empieza a aparecer otro tema que es igualdad de género. Pero no igualdad de género bajo el concepto
de que es una reivindicación de un derecho fundamental de la mujer, por supuesto que lo es, pero estamos hablando de economía. Uno no puede tener un jet con un motor semiapagado todo el tiempo, porque va así. Eso le pasa un poco a la economía. La mujer tiene el mismo derecho y la misma capacidad de trabajo, ajustando obviamente por las épocas en que es madre. Pero nosotros no solamente le debemos eso a las mujeres, sino que tenemos, como lo han hecho sociedades mucho más avanzadas que las nuestras, que adoptar una política de igualdad de género porque lo tenemos que hacer para crecer. Y ya no es un tema de me gusta o no me gusta. Y las políticas están definidas, las han hecho otros países. Ese concepto nos pasa del 2.2% más o menos a 0.75, a un punto más de crecimiento. Sin hacer una reforma muy complicada estructural y solamente concentrándonos en igualdad de género. Entonces, palanca de crecimiento importante, reivindicar a la mujer en la economía, pero desde el punto de vista económico. Y ahora nos falta la otra variable. La otra variable es la productividad, que es lo que han hecho los países desarrollados, aumentar su productividad. Esa variable de productividad, en los cálculos que hemos hecho, puede implicar que Colombia tenga tasas de crecimiento hasta del 8%, si lo hacemos bien. Entonces, cuando todo el mundo habla de es que hay que hacer innovación y hay que hacer productividad, eso suena súper enredado para la mayoría de la gente, pero es bastante simple. Es realmente adoptar las tecnologías existentes para producir más con cada hora que trabajamos. Eso es lo que es innovación y eso es lo que implica productividad. ¿Y cómo se hace? Se hace aquí, en dos sectores de la economía. Uno, el sector privado, y dos, el sector público, pero principalmente el sector privado, que es quien genera el trabajo en su gran mayoría, la inversión en su gran mayoría y las posibilidades de sacar este país al otro lado. Entonces, el sector privado en Colombia tiene que triplicar su productividad. Punto. No hay vuelta atrás. ¿Cómo se hace eso? Si tuviera la respuesta, me pararía acá de precandidato, pero les doy 2 o 3 ideas a los precandidatos de qué se puede hacer. La primera es un punto fundamental. Todo este cuento lo empecé hablando de la revolución industrial, pero hay una revolución mucho más fuerte que la revolución industrial. Es más, les voy a poner números. 3.000, si ustedes sienten que ese cuento que les conté de cómo cambia la humanidad fue chévere y impactó, la revolución digital, la era digital, va a impactar en una proporción de 3.000 veces más a la humanidad de lo que fue la revolución industrial en su momento. ¿Y por qué pasa eso? Porque está pasando 10 veces más rápido sobre 300 veces más de población. Estamos ante una disrupción mucho más grande que la disrupción que se dio con la revolución industrial. Entonces, mi gran inquietud es cómo aprovechamos nosotros como empresarios, nosotros como gobernantes a través de política pública, trabajando en conjunto, esa disrupción que está pasando en el mundo ya, que es la revolución digital. La revolución digital es lo mismo que venía pasando, pero mucho más rápido. Es la capacidad de agregar datos de una forma increíble y de utilizar las nuevas técnicas computacionales y la nueva capacidad de procesamiento que existe en el mundo para generar a través de esos datos muchísimas opciones de mejora de productividad. Y es también la capacidad de automatizar y que las máquinas hagan lo que los hombres hacen hoy. Esa es la revolución digital. Nada más complejo que eso. Cuando oigan de Big Data, es agregar Machine Learning, son las máquinas utilizando eso a través de técnicas avanzadas de estadística para sacar más productividad del trabajo del día a día. Y automatización, digitalización de todos los procesos, eso es la revolución digital. Pero está llegando con tal fuerza que está haciendo una disrupción absoluta en los mercados. Y nosotros
Todavía no nos damos cuenta, está empezando a pasar en Colombia. Nicolás Grossman les va a hablar mañana temprano de las implicaciones, dónde está Colombia en la revolución digital y qué tiene que hacer, pero les voy a dar 2 o 3 datos para empezar a cerrar. Para que entiendan el tamaño de la disrupción, las empresas digitales, 5 empresas digitales tienen capturado la mitad de la riqueza del mundo prácticamente. Facebook, Google, Apple. El Silicon Valley tiene menos del 10% de los activos de la industria pesada de los Estados Unidos y vale 10 veces más. Ese es el tamaño de la disrupción desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista laboral, en Estados Unidos, desde hace 5 años, el 86%, desde hace 5 años, la destrucción de empleos en call centers es del 86% interanual. ¿Por qué las máquinas están siendo capaces de reemplazar al ser humano en los call centers? La destrucción del empleo en secretarias, trabajo secretarial de las oficinas, 59%. Todo ese trabajo está desapareciendo. Eso se llama revolución digital, la era digital, Industry 4.0. Sin embargo, uno no ve un problema de desempleo en los Estados Unidos. Es más, se ha creado empleo en este proceso. Porque lo que está pasando es una transformación del empleo. El empleo de baja calidad, repetitivo, desaparece de la faz de la tierra. El empleo de buena calidad crece. Todo lo relacionado al sistema educativo con STEMs es crítico. ¿Sí? Statistics, Mathematics, Physics, Ingeniería Aplicada, Information Technology. Y las interacciones entre seres humanos. Ahí crece el empleo. Entonces, Colombia, para ir cerrando, necesita cambiar el modelo económico de basarse en una economía informal, de poca inclusión, a una economía en donde esas horas de los colombianos realmente generen mucha más productividad. No se puede hacer bajo el modelo informal que tenemos, no se puede hacer manteniendo las comunas de Medellín. No se puede. Dejemos todos los prejuicios a un lado. No hay otra forma. Hay que hacer una inclusión social y lograr que nuestros jóvenes y nuestros trabajadores rindan 3 veces más. Y se puede hacer. ¿Cómo se hace? Sector por sector. Porque el problema es de lo micro, principalmente en lo urbano. Es de lo micro, principalmente en lo urbano. Es cambiando en las ciudades la forma en que vivimos y trabajamos. Les doy un ejemplo. Un ejemplo del cual yo me siento orgulloso. Hace muchos años me tocó trabajar en Bogotá en un proyecto que se llamó Transmilenio. Transmilenio es un pequeño ejemplo de una transformación de esa naturaleza. Si uno regula el transporte, si uno formaliza el sector transporte, no solamente mejora la calidad de vida de los ciudadanos, no solamente mejora los tiempos de desplazamiento y todo lo que conlleva económicamente, sobre el propio sector aumenta la productividad y la multiplica varias veces. Solamente con afectar 3 o 4 troncales, el impacto sobre la productividad de toda la ciudad, y lo podemos ver en otra ocasión, fue impresionante. Son políticas. Uno lo puede hacer en transporte, en comercio, en construcción, en el agro. En el agro, si uno mira la diferencia en productividad entre el agro colombiano y el agro de países desarrollados, es tremenda. Es más o menos, si comparamos con Estados Unidos, somos el 8% de la productividad de los Estados Unidos en el agro. Y cuando uno mira todas las políticas industriales que hicieron los americanos y que han copiado otros países para tener un agro tan productivo, uno las puede ver, están escritas y puede simular qué le pasa a la economía si las aplico. La mecanización del agro explica el 50% de la diferencia. Y empiezan a decir, oiga, ¿cuáles son las políticas públicas que se requieren
para lograr mecanizar el agro. Tema muy importante que se está discutiendo ahorita en los temas de los acuerdos de paz. Entonces, voy a tratar de resumir lo que les conté. En Colombia, el modelo económico que teníamos nos ha llevado hasta donde hemos llegado, pero es un modelo no inclusivo, es un modelo basado en horas hombre, es un modelo basado poco en realmente innovar. Ese modelo no nos va a llevar más lejos, desafortunadamente, porque está concentrado principalmente en horas hombre. Hay que volver horas mujer, y además de horas mujer, hay que cambiar ese modelo por un modelo de productividad. Y para hacerlo, no lo vamos a lograr dejando que nuestros políticos anden por un lado y los empresarios andemos por otro, y la sociedad social y civil se mueva por otro. El reto es tan grande que hay que trabajarlo en conjunto y ayudar a definir esa política pública, porque quien sabe cómo mejorar esa productividad son ustedes. Muchas gracias. De nacionalidad argentina, lidera la Agencia sobre Conocimiento en McKinsey Global Institute para América Latina, experto en áreas de desarrollo y crecimiento económico, productividad, competitividad, políticas públicas y estrategia. Un gusto estar con ustedes aquí en Cartagena, Colombia, para hablar un poco de un mundo nuevo. Para empezar, vamos a empezar con un poquito de energía, de adrenalina, a ver si podemos. Voy a hacer una breve pregunta, una encuesta, así que voy a necesitar, por favor, su participación. Es una pregunta muy sencilla. A ver, ¿qué creen ustedes que tiene más poder computacional? Poder computacional definido como la capacidad de procesar instrucciones por segundo. Y les voy a dar dos opciones. Opción número 1, la computadora que iba a bordo de la nave de la misión Apolo 11, la que nos llevó a la Luna. Y opción número 2, la lavadora de ropa que tengo en mi casa. Entonces, los que crean que es la computadora del Apolo 11, levanten la mano primero. ¿Quiénes creen que tiene más poder computacional? La computadora del Apolo 11, por favor. Levanten la mano. Ok. Algunos. ¿Quiénes creen que... No crean que tenga una lavadora súper especial en mi casa. Es una lavadora normal, no hay truco ahí. La compré hace como 3 años. Ok, ¿quién cree que tiene más poder computacional? La lavadora de mi casa. Pues bien, ha ganado el equipo número 2. Ahora, era un poco sugestiva, creo, la respuesta correcta, pero también era un poco raro, ¿no? Sonaba un poco raro decir que una lavadora puede tener más poder computacional que una nave que nos llevó por primera vez a la Luna. Y sonaba un poco raro porque es contraintuitivo. Es contraintuitivo como pensar que vivimos en un mundo donde la compañía de hoteles más grande del mundo no tiene ninguna habitación, donde la compañía de taxis más grande del mundo no tiene ningún auto y donde el comercio más grande del mundo no tiene ninguna tienda. Y sí, si vemos los logos de estas compañías y pensamos, sí, Airbnb, Uber, Alibaba en China, parece razonable, pero no tan intuitivo. Y no es intuitivo porque es muy diferente al mundo en el que los criamos. Y ese es precisamente el punto de lo que les quiero hablar hoy. Les quiero hablar de este mundo diferente, que es tan diferente a nuestra intuición y nos obliga a repensar un poco, no solo cómo tomamos decisiones de negocio, sino también cómo vivimos. Les quiero compartir 3 mensajes, pequeños, grandes mensajes. El primero es este: estamos viviendo una revolución tecnológica, es una realidad y llegó para quedarse. Déjenme contarles un poco de esta revolución. En primer lugar, los descubrimientos tecnológicos aparecen cada vez más rápido. Ayer, por ejemplo, Andrés Cadena nos habló un poco de la importancia de la revolución industrial en la historia del crecimiento económico. Pues si pensamos un poco en qué significó eso, pues básicamente significó que desde la historia de la humanidad hasta 1764 no habíamos inventado ninguna máquina propiamente. Teníamos herramientas, pero nos tomó mucho tiempo tener por primera vez una máquina. En 1764, Hargreaves inventa
que se conoce como Jenny, que es la primer hiladora. Es tal vez la punta de lanza de la revolución industrial. Y es una máquina bastante revolucionaria, porque lo que hace Jenny es que permite por primera vez procesar múltiples hilos al mismo tiempo. Básicamente pasamos de tener que procesar manualmente un hilo a tener una máquina operada por un humano que podía trabajar con 8 hilos a la vez. Es decir, prácticamente Jenny aumentaba la productividad 8 veces. ¿Se pueden imaginar cuál fue el gran temor en 1764, hace 250 años, cuando se inventa Jenny? ¿Cuál era la gran preocupación del mundo? El efecto sobre el empleo. Así que cuando hablemos hoy un poquito más tarde de eso, no nos sorprendamos de que esta discusión también tiene un par de siglos. Ahora, Jenny funcionaba muy bien, pero obviamente estábamos todavía muy lejos de pasar a robots más avanzados. 198 años más tarde, General Motors presenta Unimate, que es el primer robot industrial. Ya tenemos una máquina que es autómata, tardamos casi 200 años en desarrollarla, pero por primera vez entonces tenemos ya un robot que puede funcionar en una fábrica por sí solo y ser parte de un proceso de producción y otra vez traer más productividad a los negocios. Unimate, quiero contarles, fue una estrella total en el mundo. Fue tan rockstar que lo llevaron al programa de la NBC, Tonight Show, y le hicieron hacer pruebas como, por ejemplo, dirigir una orquesta de música o pegarle una pelota de golf. Así que fue toda una celebridad. Entre 1962 y, por ejemplo, principios del 2010, tardamos entonces 50 años a llegar a lo que sería los humanoides más avanzados. Acá tengo un ejemplo, el robot S1 de Shaft, que básicamente es el robot que destruyó a todos los otros robots en DARPA, que es una competencia de robots que se organizó por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Tardó aproximadamente 3 años. Y cuando se presentó a las pruebas, S1 fue realmente un robot que se llevó los puntajes más altos. Curiosamente, S1 no terminó ganando la competencia porque lo retiraron. Lo retiraron porque básicamente Google adquirió Shaft y decidió que quería usarlo para fines más comerciales y que no tenga ninguna vinculación con el Departamento de Defensa, y por ende lo retiraron. Pero lo importante que quiero comentar es, como estamos viendo en esta línea de tiempo, cada vez los tiempos se están acortando. Y si hablo de Internet, es la misma historia entre la primera llamada de teléfono, el primer sitio web, el primer iPhone y ahora Internet de las cosas, tenemos inteligencia artificial. Cada vez aparecen descubrimientos más rápidos. Y no solamente es una cuestión de aparición, es una cuestión de adopción. Si miramos la velocidad con que adoptamos nuevas tecnologías, también ha subido radicalmente. La radio, tardamos 38 años en llegar a 50 millones de usuarios. 38 años. Sin embargo, tardamos solamente 19 días en llegar a 50 millones de usuarios del Pokémon Go. Esto quiere decir, matemática rápida, como la humanidad adoptó 730 veces más rápido Pokémon Go que la radio. No voy a juzgar a nadie, si tienen Pokémon Go está perfecto. Si ven un Pokémon interesante aquí también, siéntanse libres de cazarlo mientras no me arrojen nada en la cabeza. Pero esta revolución entonces es una cuestión tanto de oferta y demanda. Cada vez aparecen más cosas más rápidos, cada vez se adoptan más rápido, cada vez hay más aparatos. En este momento tenemos muchos más aparatos conectados que personas y está creciendo a un ritmo exponencial. Se espera que lleguemos a cerca de 50.000 millones de aparatos conectados. O sea que ya no solamente existen, sino que comparten información para dentro de menos de 10 años. Esta revolución tiene muchas formas, hay muchas tecnologías que aparecen nuevas y cada vez están cambiando el mundo de distintas formas. Deben haber escuchado hablar de analítica, de robots, de sistemas inteligentes, de innovaciones en energía y de otras innovaciones. Y voy a poner acá un montón de palabras que deben haber escuchado, como machine learning, robots inteligentes, Internet de las cosas, energías renovables, nanotecnología. ¿Para qué sirven estas cosas? No los quiero aburrir y cansar. Muchas de estas cosas tenemos un buen entendimiento de para qué sirven. Sabemos mucho, por ejemplo, de cómo Big Data ha permitido procesar un montón de información para tomar mejores decisiones, llegar a consumidores.
Internet de las cosas ha sido realmente una revolución, por ejemplo, en la manufactura. Permite no solamente mejorar el mantenimiento de las máquinas, sino también se está usando en otros lugares. Por ejemplo, en Amazon, en estos momentos tienen un sistema de automatización completa de su cadena de suministro, donde todos sus almacenes cuentan con sensores de los productos y transmiten información que funciona también a través de un robot, que entonces cuando uno toma una orden, van y toman el producto que uno ordenó, automáticamente un sensor detecta dónde está, el robot lo va a buscar. Internet de las cosas, que es lo que permite compartir información entre distintos dispositivos, entonces va a actualizar la información sobre cuál es el stock disponible y a través de un modelo de analítico vamos a poder tomar una decisión de que ahora necesitamos más productos porque tenemos menos inventario que el óptimo, lo cual dispara una orden que va a funcionar a través de o bien una plataforma de la nube o una plataforma digital que va a permitir entonces hacer el sourcing de ese nuevo producto automáticamente. Un proceso completamente automatizado que ha aumentado la eficiencia aproximadamente 4 veces en el manejo de inventario de Amazon. Ahora déjenme contarles también algunas aplicaciones más interesantes de estas tecnologías, quizás no tan triviales. Por ejemplo, muchos han oído hablar de la genómica avanzada y todos los avances que hemos hecho en lo que sería como básicamente poder reprogramar la vida, que ha cambiado drásticamente, porque básicamente ahora es 100 veces más barato y 100 veces más rápido hacer una secuenciación de ADN que lo que era al comienzo. Gracias a esto no solamente tenemos avances impresionantes en salud, en prevenir y curar enfermedades y también alargar la expectativa de vida, sino que también tenemos aplicaciones súper interesantes, por ejemplo, incluso en la cadena energética. A través de la genómica se puede, por ejemplo, tomar una planta, como una alga, que es una planta con un potencial de biocombustible muy alto, reprogramar su ADN para que tenga mucha más concentración de aceite y volverla un biocombustible mucho más poderoso. Por ejemplo, Exxon entonces ya ha estado experimentando y han encontrado la forma de duplicar el contenido de aceite de una alga y generar biocombustibles mucho más efectivos que los que existen. O incluso la impresión 3D. Todos conocemos la impresión 3D por lo interesante que es. Nos podemos llevar un souvenir muy bonito a nuestra casa, hacer una herramienta, hacer alguna pieza para un proceso de producción. Pero la impresión 3D hoy en día también permite imprimir tejido humano. Es decir, que nos permite tener una gran aplicación para lo que es la curación de órganos y atender un mercado tan importante como el de trasplantes, que tiene brechas muy importantes. Por último, les puedo contar, por ejemplo, un poco de nanotecnología, que es la habilidad de manipular el material a una escala muy pequeña. Déjenme dar una ilustración de qué significa muy pequeña. Un nanómetro, que es la escala más pequeña de la nanotecnología, es aproximadamente 100.000 veces más pequeño que un pelo humano. Una aclaración, sería un pelo humano normal, no como el mío. En mi caso, como ya estoy quedándome bastante más calvo, sería bastante menos, sería como 50.000 veces más fino. Pero la nanotecnología permite operar a una escala súper microscópica. Básicamente la relación entre un nanómetro y un pelo humano es la misma que hay entre un pelo humano y una casa. Y gracias a esa precisión, gracias a esa microescala, hemos permitido generar materiales que tienen unas capacidades increíbles, que tienen mucha mayor resistencia, flexibilidad y menor costo. Por ejemplo, el grafeno, que es un material que tiene el potencial de reemplazar básicamente todo el silicio que existe y reemplazar toda la forma en que construimos los componentes electrónicos. Entonces, no los quiero aburrir más, pero tenemos un montón de tecnologías, un montón de aplicaciones. ¿Qué potencial tienen? Pues al menos mayor que el de la revolución industrial. Nuestras estimaciones sugieren que si yo mido el impacto de nuevas tecnologías, solamente considerando lo que es automatización, es decir, tecnologías que permiten reemplazar actividades realizadas por seres humanos, podemos tener un impacto en los próximos 150 años de cerca de 1% del PIB por año en la economía mundial. Y Colombia tiene un potencial de automatización ligeramente superior al promedio mundial. Quiere decir que esta es una oportunidad impresionante para Colombia. Básicamente ayer también se hablaba un poco de las presiones demográficas. Las presiones demográficas hacen que si no aumenta la productividad en Colombia, el crecimiento se podría reducir a la mitad en los próximos 15 años.
Bueno, la adopción de nuevas tecnologías permitiría básicamente eliminar todo el efecto nocivo que tendrían la caída de las tasas de fertilidad sobre el crecimiento de Colombia. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando ahora? ¿Por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo esta revolución por 3 motivos. Primero, datos. Hoy en día, cada 2 días generamos la misma cantidad de datos que desde el comienzo de los tiempos hasta el 2003. Primer cambio fundamental. Segundo cambio fundamental, conectividad. Hoy estamos más conectados que nunca. La mitad del mundo está en línea. Y si tomo entre 2005 y 2014, menos de 10 años, la cantidad de flujos de datos ha crecido 45 veces. Y eso no es solamente gente dándole like a los posts de otros en Facebook. Digo, es creación de valor. Estos son plataformas digitales donde las firmas pueden acceder a mercados internacionales, tener mayor ventas, mayor participación. Esto ha beneficiado muchísimo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que tienen grandes dificultades para acceder a las cadenas globales. Hablé de 3 cosas. ¿Cuál es la tercera? La tercera es el poder computacional. Como muy bien adivinaron ustedes al principio, mi lavadora es más potente que la computadora de la nave Apolo 11. Dicho sea de paso, yo creo que eso es una explicación que nos deja muy tranquilos de por qué desaparece parte de la ropa cuando estamos lavando. Es porque la lavadora tiene más capacidad que una nave que fue al espacio. Por lo tanto, nuestra ropa puede aparecer en cualquier lugar. Ahora, este aumento fenomenal en el poder computacional está muy ligado, lo llama la ley de Moore. Moore es uno de los cofundadores de Intel y en 1966 básicamente él predijo que la cantidad de transistores que iba a haber en un procesador se iba a duplicar cada año. Lo dijo en 1965. ¿Eso para qué sirve? ¿Con qué se come? Bueno, los transistores son básicamente switches que permiten tomar decisiones a los computadores. Básicamente son como las células de nuestro cerebro, son como nuestras neuronas. Entonces, esta predicción implicaba básicamente que la cantidad de neuronas de una computadora se iba a duplicar cada 2 años desde 1965. Y aunque no lo crean, llevamos 50 años y básicamente se ha cumplido bastante bien. Es decir, cada año tenemos más datos, los compartimos más y con mayor poder. Por eso estamos viviendo una revolución. Vivimos en un mundo fascinante. Y ni hablar si hablamos, por ejemplo, de un aparatito como este. ¿Saben cuántas veces más poderoso es este teléfono que la computadora del Apolo? 100 millones de veces aproximadamente. Y con un clic puedo generar, por ejemplo, una foto de 3 megabytes y subirla a una plataforma online y conectarme con 2.000 millones de personas, por ejemplo, que es aproximadamente el número de usuarios que estén en Facebook. Obviamente, si lo hago yo va a ser muy diferente porque tengo muchos menos amigos en Facebook. A lo mejor voy a conseguir que lo vean 500 personas y que mi mamá me dé un like, pero igualmente tengo una potencial muy grande. Ahora bien, estamos en un mundo fascinante. Estamos en un mundo muy diferente al de antes. Más diferente al de hace 20 años que lo que era 20 años contra 40. Y sí, algunos pueden decirme, no, pero antes llegamos a la luna, inventamos el auto. Sí, es cierto, logramos grandes hitos. Pero la gran diferencia es que las innovaciones tecnológicas que estamos viendo hoy tienen una intensidad y unas implicaciones para nuestro día a día como nunca antes las habíamos vivido. ¿Y qué significa para Colombia? Pues eso es un mundo mágico. ¿Eso significa entonces que va a ser todo fantástico? Bueno, no tanto. O depende mucho de ustedes, la verdad. Porque la realidad es, por más que esta revolución sea una realidad, es igual de cierto que hay que prepararse para ella. Y la realidad es que Colombia todavía no está muy preparado. Si medimos el nivel de aprovechamiento de tecnologías digitales que hay en Colombia, hicimos un ejercicio muy rápido. Agarremos el sector más digitalizado del mundo y vamos a llamarlo la frontera. Ese sector es el sector de TICs en Estados Unidos. Vamos a decir, bueno, ¿qué potencial está aprovechando cada país si esa es la frontera? Entonces miremos cada sector de cada país y vemos cuán lejos están y veamos entonces en promedio cuán digitalizada está una economía. Primer gran noticia, a pesar de que Estados Unidos será muy líder, solamente ha capturado el 20% de su potencial digital. O sea, también está muy lejos de su frontera.
Para Colombia la realidad es un poco más dura. Solamente el 6% del potencial digital está siendo aprovechado en este momento. Quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer. Y eso es solamente en promedio. Yo puedo abrir ese promedio y ver cómo le está yendo a distintos sectores. Y lo que voy a encontrar, no sorprendentemente, es que hay diferentes Colombias. Entonces, sí hay una Colombia más digitalizada, liderada principalmente por los sectores de medios, de tecnologías de comunicación, información y de servicios financieros. Pero tenemos después una Colombia que tiene muchísimos rezagos para adoptar tecnologías digitales. Por ejemplo, los servicios, la manufactura, el petróleo, el transporte, la educación, están lejísimos. Pueden estar tienen 15, 20 veces menos de potencial digital aprovechado que los sectores líderes del país. Imagínense cuán lejos estamos entonces de la frontera del mundo. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué está faltando? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Y para eso acá hicimos otro pequeño ejercicio. Básicamente agarramos distintos habilitadores del potencial digital. Agarramos un montón de indicadores y los clasificamos en 5. Dijimos, hay indicadores que tienen que ver con el acceso a la innovación, hay indicadores que tienen que ver con la sofisticación de un mercado, hay indicadores que tienen que ver con el talento, indicadores que tienen que ver con la infraestructura, e indicadores que tienen que ver con las instituciones. Y para todos estos indicadores, entonces medimos dónde está parado Colombia y dónde están parados algunos países con los cuales podríamos compararlos. Entonces agarramos a algunos países de la región y a algunos países que son más líderes. Entonces acá pueden ver quiénes son esos países. ¿No? Tenemos México, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y Japón. Y ahora agarramos y decimos, bueno, pero estos indicadores, algunas cosas están medidas en peras, otras en naranjas. Vamos a estandarizarlo, vamos a hacer una escala donde 100 es el mejor, 1 es el peor. Es decir, bueno, ¿dónde está Colombia en esta escala en cada uno de estos 5 habilitadores? Y lo que encontramos es, Colombia está bastante mal. Está debajo de la mitad de la tabla, digamos, en todos. Y hay 2 donde está aún peor. En acceso, Colombia tiene en promedio los peores indicadores de todo este grupo de países. Y el segundo es en el talento. Talento digital, que no tiene tanto que ver con el sistema educativo en general, sino es más específico a las habilidades requeridas para adoptar tecnologías digitales, como por ejemplo STEMs o relacionadas a la producción de ciencia y tecnología. Entonces tenemos una Colombia que está muy lejos de aprovechar su potencial, tiene una oportunidad gigante y tiene 2 cosas al menos o varias que los están frenando. ¿Y qué hacemos entonces? Colombia tiene que seguir una agenda en 3 niveles para aprovechar esta oportunidad. Un nivel es la oportunidad para los negocios de volverse más rentables y productivos, una agenda para el gobierno y por último, una agenda social. Vamos a hablar primero de los negocios, de la empresa. Nosotros tenemos una encuesta que es parte de una medición de lo que llamamos el cociente digital. Esto nos permite medir la capacidad digital de distintas organizaciones, a las cuales estamos encuestando con todo el tiempo y entendiendo cómo está su rendimiento. Lo que encontramos cuando hablamos con distintas organizaciones es las empresas que tienen mayor capacidad digitales tienen los rendimientos significativamente más grandes. Y esto nos sorprende. Y esta relación es muy estable. En este caso podemos ver que el retorno para accionistas de las empresas más digitalizadas es 3 veces el de las menos digitalizadas y tienen casi 5 veces el crecimiento en ingresos. Y esta relación es estable a distintos cortes en el tiempo, la podemos ver a nivel sector, podemos ver productividad en vez de retorno. Siempre encontramos una diferencia significativa entre empresas y sectores más digitalizados que tienen mayor oportunidad de crecimiento y mayor rendimiento que empresas y sectores menos digitalizados. Esto suena buenísimo, acá hay otra oportunidad buenísima. Pero lamentablemente también esta oportunidad no es tan fácil de encontrar, porque lo otro que encontramos en nuestra encuesta es que es extremadamente difícil para las empresas ser ganadores en estos mercados. Es extremadamente difícil llegar a esa parte de arriba, a los líderes digitales, que son los que se llevan los mayores retornos. Otra pregunta que hicimos acá, otro corte, es ver quiénes son los que están ganando sistemáticamente. ¿Quiénes son los que están digitalizados? Pero también que
han crecido tanto en ingresos como en rendimientos y que el retorno de la inversión en digital ha sido positivo. Y encontramos que nada más que el 10% de las empresas logran hacerlo bien. Solamente 1 de cada 10 organizaciones puede ganar sistemáticamente en estas distintas dimensiones. ¿Por qué? Porque típicamente en el mundo digital vemos una dinámica, lo que se llama el ganador se lleva todo. ¿Qué significa eso? Significa como cuando Netflix apareció y destruyó a Blockbuster, básicamente. Entonces tenemos un líder que innova, se lleva un mercado, aprovecha estos beneficios de redes que tiene la tecnología, pero la gran mayoría está esperando una nueva innovación para destruirlo. Y es muy difícil mantenerse con ese poder digital y esa capacidad de estar por encima de los demás. Y obviamente, como ven acá, también se distribuye de forma muy dispar a lo largo de diferentes sectores. Entonces, hay sectores más propicios a tener ganadores digitales, como la tecnología avanzada, y hay sectores donde ser un ganador digital es extremadamente difícil. Entonces, si están en la industria, para los que están en la industria de bienes de consumo, pues piensen muy bien cómo lo van a hacer, porque nuestras estadísticas sugieren que solamente 1 en 100 logra hacerlo bien sistemáticamente. Ahora, muy bien, esto suena muy desafiante, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Por suerte, tenemos algunas ideas de también qué puede ayudar, porque otra cosa que hicimos es estudiar cómo son, cuál es el ADN de estas organizaciones que les va bien. ¿Y qué encontramos? Primero, algo que seguramente no los va a sorprender. El primer reto, el reto número 1 en el mundo para adoptar la digitalización es la cultura. 1 de cada 3 firmas dice que este es el obstáculo principal y es el obstáculo número 1 que aparece en todas nuestras estadísticas sobre cuál es la barrera más importante. ¿Y qué sí sirve? Bueno, hemos encontrado algunas cosas que aumentan significativamente la probabilidad de ser un ganador en esta era digital y disruptiva. Por ejemplo, las empresas que fomentan la colaboración interna tienen el doble de probabilidad de ser ganadores digitales. Las empresas que tienen una estrategia digital integrada también. Si es una empresa que se anima a tomar más riesgos, puede cuadriplicar su probabilidad de ser un ganador digital. Si tiene una cultura de confianza y rendición de cuentas, esa probabilidad se multiplica por 6. Y por último, si es una empresa que se anima a experimentar y a ejecutar estrategias, tienen hasta 8 veces las chances de ser ganadores digitales. En síntesis, un ganador digital requiere una estrategia clara y unificada, agilidad y una cultura que promueva la innovación. Estos 3 elementos son diferenciadores clave en las probabilidades de una organización de tener más éxito que las demás en este mundo donde hay un montón de oportunidad, pero no es fácil capturarla. Muy bien, hablé de las organizaciones, déjenme hablar un poquito del gobierno. El gobierno tiene que pensar en 2 niveles. Por un lugar, tiene que repensar su rol como un habilitador del crecimiento en la sociedad. Y esto implica, al menos para mí, 3 cosas. En primer lugar, tenemos que repensar un marco regulatorio que fomente la adopción de innovación. Ahora, obviamente, esto que va a permitir aumentar la productividad y fomentar el crecimiento necesita también una agenda de mayor protección. ¿Protección de quién? Por un lado, de los trabajadores, que enfrentan un montón de riesgos, y lo vamos a ver un poco ahora. Pero por último, también de fomentar el acceso. Como veíamos, hay 2 o 3 Colombias. En Colombia, más del 70% del producto lo generan empresas de más de 50 empleados que solamente tienen el 30% del empleo. Es decir, que la empresa pequeña, donde está la mayoría del empleo, es una empresa que genera poco valor agregado y que tienen poca capacidad de digitalización. Si no hacemos nada para fortalecer el acceso, que es lo que vimos que es la barrera número 1 para la adopción de tecnologías digitales, vamos a tener más desigualdad y no vamos a tener un cambio significativo en la productividad del empleo. Pero para el gobierno no es solamente una cuestión de dejar que el resto se beneficie. Hay un montón de beneficios para el gobierno por sí mismo de adoptar tecnologías digitales. Déjenme contarles solamente un breve ejemplo de lo que se hizo en Estonia. Estonia es el líder de gobierno digital en el mundo y ha implementado un montón de iniciativas. Déjenme contarles unas que me parece súper interesante. Hace 2 años lanzaron un programa que se llama e-residencia, que sea una residencia electrónica. Esto permite que en un mes cualquiera de nosotros podamos tramitar para ser residentes electrónicos de Estonia y abrir, por ejemplo, nuestra empresa de forma remota y digital.
Requieren solamente una foto, un pasaporte, una carta, por si lo quieren hacer, hacen un pago, en 30 días son residentes digitales. Gracias a ese programa, Estonia ha logrado tener un retorno de 43 veces por cada euro gastado a través de mayor recaudación y del valor que generan estas empresas. Ya hay 1.300 nuevas empresas que se han establecido en Estonia por estos residentes. Y la meta es tener 10 millones de residentes electrónicos para 2025. Y para tener una noción de cuál es la escala de esto, pues piensen, Estonia tiene una población de 1.3 millones aproximadamente. Quiere decir que están dispuestos y tienen la ambición de multiplicar por 10, más o menos lo que sería la equivalencia a su ciudadanía por tecnologías digitales. Y obviamente esta no es la única aplicación. Existe un potencial gigante para economías como Colombia, por ejemplo, a través de la digitalización de las transacciones gubernamentales. Un estudio nuestro determinó que a través de la digitalización de transacciones, un gobierno puede generar un impacto de cerca 1% del PIB por mayor eficiencia en ingresos, gastos, procesos de cadena de suministro y por transacciones intergubernamentales. Ahora, por último, otra vez, esto es súper interesante, pero ahora vamos a hablar del elefante en la sala, que es ¿qué va a pasar con el empleo? Pues lo que encontramos nosotros es que la mayoría de las ocupaciones van a cambiar radicalmente. Si miramos qué va a implicar la adopción de tecnologías sobre el empleo, encontramos que para 60% de las ocupaciones, o sea, para la gran mayoría de las ocupaciones que existen en el mundo, al menos el 30% es automatizable. 30% de las actividades. Esto no quiere decir que el 30% del empleo en esas actividades se va a perder. Porque, por ejemplo, tomemos en caso de los CEOs. El 20% de un tiempo un CEO es técnicamente automatizable. Eso no quiere decir que vamos a desplazar a 20% de los CEOs. También podemos generar un montón de tiempo libre para hacer nuevas cosas. Ahora bien, solamente 5% de las ocupaciones son totalmente automatizables. Estas son las más vulnerables, obviamente. Pero como vemos acá, todas las ocupaciones van a cambiar dramáticamente porque tienen un gran componente de actividades que son fácilmente reemplazables por máquinas con la tecnología que existe hoy en día. ¿Y para Colombia cómo se ve eso? Bueno, para Colombia el 53% de las actividades que se realizan en la fuerza laboral son técnicamente automatizables con tecnologías de hoy. Algunos sectores tienen mayor potencial de automatización que otros, o también mayor potencial de disrupción y desplazamiento. ¿Cuáles? Los que son más intensivos en actividades que son más predecibles y más repetitivas. En este caso, hotelería, restaurantes, manufactura. En estos sectores el potencial de automatización es de casi 70%. Entonces esto es por un lado una gran oportunidad de productividad, pero también un gran riesgo de desplazamiento y una gran entonces deber de protección a los trabajadores en esos sectores. Déjenme mostrar brevemente una gráfica de que tampoco hay que ser tan alarmistas, porque la tecnología en el pasado ha destruido muchos puestos, pero ha permitido crear nuevos. Esto es lo que pasó, por ejemplo, cuando se introdujeron los primeros programas de hojas de cálculos sobre el empleo en contabilidad y auditoría. Como vemos, la cantidad de contables y auxiliares cae drásticamente y se reduce casi a la mitad. Pero si miran lo que pasa con la cantidad de contadores, auditores, analistas de gestión, suben fuertemente. Es decir, la tecnología destruyó los empleos más básicos, más predecibles, de tareas más fáciles de realizar, pero a través de la suba en productividad se generó un crecimiento que permitió ocupar más gente en tareas mucho más productivas. Entonces el desafío no es que vamos a destruir empleo, vamos a generar ese empleo. El gran desafío es cómo entrenamos y preparamos a la gente para desempeñarse en tareas mucho más complejas y de mayor valor agregado. Tenemos que repensar ya mismo entonces qué vamos a hacer, en qué vamos a estudiar, cuáles son las habilidades distintivas de los seres humanos. No solo las habilidades de interacción con máquinas, sino habilidades que tenemos que son distintivas. Por ejemplo, la creatividad, todo lo que tiene que ver con las emociones, las interacciones personales, son cosas donde el desempeño de las máquinas todavía es muy malo. Es un momento para reflexionar mucho, no solamente qué queremos aprender, sino qué queremos que aprendan nuestros hijos y cómo vamos a hacer que se puedan enfocar en cosas que sean más productivas para el mundo y para Colombia en particular. Y yo hablé solamente del empleo, por ahí hay algunos riesgos más de los cuales tenemos que protegernos. Estamos viviendo un mundo cada vez más volátil,
La mayor conectividad genera mayor relevancia de los riesgos geopolíticos, más desigualdad y, por último, muy importante, mayor exposición a ataques cibernéticos. En los últimos 5 años, la cantidad de ataques cibernéticos aumentó 1000%, porque tenemos mucha más información, esa información es cada vez más relevante, cada vez más importante protegerlo. Para cerrar, entonces, les quiero dejar esta última reflexión. Estamos en un mundo completamente nuevo, disruptivo, difícil de predecir, con muchas oportunidades. Y todo lo que dije es solo lo que sabemos hasta ahora. ¿Quién sabe qué más puede pasar? ¿Qué nuevas tecnologías van a aparecer? ¿Y qué aplicaciones van a tener? En este mundo es imperativo para mí prepararse lo antes posible. Y lo quiero ilustrar con una breve reflexión de un libro de Hemingway que se llama The Sun Also Rises, que habla un poco de la historia de la generación perdida de la posguerra, donde un personaje está entrevistando a otro, un personaje que se llama Bill, que es un escritor, habla con Mike, que son los dos veteranos, pero Mike está más retirado y está esperando ganar una herencia y no hace nada, y en un momento le pregunta, ¿cómo entraste en bancarrota?, le dice. Y la respuesta de Mike es, de 2 formas, gradualmente y luego repentinamente. Las crisis tardan muchísimo más en llegar de lo que uno piensa al principio, y cuando pasan, nos llevan puestos. No nos dan tiempo de reacción. Es el momento de que todos ustedes piensen qué van a hacer en este nuevo mundo. Y no solo piensen, yo les sugeriría que empiecen a actuar lo antes posible. Porque esta revolución es una realidad. Y si esa realidad se transforma en una oportunidad para que Colombia crezca de nuevo y de forma inclusiva y sostenible, o se vuelve una amenaza para la población y los trabajadores, va a depender de ustedes. Muchas gracias.